a todos. Estoy feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy, pero antes que nada quiero agradecer a cada una de las personas que está conectada en nuestra transmisión en línea. Saben que especialmente hay personas que inclusive están fuera de México y se conectan cada semana. Esta semana pasada, después de nuestra reunión, nos escribió Marisol Silva y yo quiero enviarle un fuerte abrazo a ella. Y me encantó lo que ella nos escribe, porque después del mensaje ella escribió y nos dijo: amigos, yo quiero eso. Yo quiero eso que ustedes están hablando ahí. Y eso nos llena el corazón de alegría. Y quiero decirte, Marisol, si nos estás escuchando ahorita o nos vas a escuchar después en la grabación, esta es tu casa, esta es tu iglesia y nos encanta que te puedas conectar cada domingo. Y bien, amigos, estamos en esa segunda parte de una conversación que iniciamos la semana pasada. Si tú no estuviste con nosotros, ya viste el título es La familia importa. Y yo sé que probablemente al escuchar el título vienen diferentes cosas a tu mente. No creo probablemente que sea de lo que estamos hablando, porque cuando uno ve La familia importa, inmediatamente piensa: ¿cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser mejor hijo? ¿Cómo puedo ser mejor padre? Y eso está muy bien y muchas veces hablamos de hecho de lo que estamos hablando sí impacta de alguna manera, pero estamos no necesariamente hablando de tu familia de origen. Okay. Estamos hablando de algo que vemos constantemente en la Biblia, que es la familia de Dios. Es algo más importante, de hecho. Hablábamos la semana pasada de eso y lo decíamos, es algo más importante que inclusive tu familia de origen, que tiene que ver con la familia de Dios. Y es increíble porque tú ves que una y otra vez a través de la Biblia Dios no se refiere a su gente o a su pueblo como mi equipo o mi organización o mi religión. Dios dice: son mi familia. Y si tú ves toda la historia, la metanarrativa de la Biblia, ¿verdad? Para usar una palabra dominguera por ahí, ¿verdad? Simplemente significa la historia más amplia, la narrativa más amplia y completa de la Biblia. Nos damos cuenta que constantemente regresamos a esta analogía, a esta metáfora de que el pueblo de Dios es una familia. Lo vemos desde el inicio y a través de todos los libros de la Biblia una y otra vez. Es muy interesante. Y fíjense que el día de hoy en particular yo quiero tomar uno de esos ejemplos. Hay muchos ejemplos a través de la Biblia, pero hay uno en particular que a mí me encanta, en donde hay un hombre llamado Pablo, y tú lo conoces como el apóstol Pablo o San Pablo, ¿verdad? El otro día estaba alguien aquí diciendo: Pablo escribió, y unos me preguntan: oye, ¿quién es ese Pablo? Bueno, es San Pablo, el apóstol Pablo. Escribió una carta a un grupo de personas que vivían en un lugar que hoy es Turquía, que se llama Éfeso. Y Pablo es un personaje muy interesante. Hablamos de él constantemente acá porque él es de muchas maneras uno de los principales promotores del movimiento de Jesucristo en el primer siglo. Y él viajaba por el Mediterráneo, la costa del Mediterráneo, y levantaba comunidades y conocía gente. Y él estuvo en Éfeso. Y entonces conoció a la gente y se juntó un montón de gente cuando él les compartió lo que Dios había hecho en nuestro mundo, y muchos decidieron poner su fe en Jesús. Y en esta carta Pablo menciona esto de muchas maneras. Es una carta que se divide en dos. Al principio habla de la historia del evangelio, que tiene que ver con este concepto de que somos una familia, y después dice: no nada más ahora somos una familia, y después dice cómo comportarnos como parte de esa familia en la segunda parte. Y es muy interesante. Después te recomiendo que leas Efesios. Es una carta pequeña, tiene pocos versos, pocos capítulos, lo puedes leer en una sentada en realidad, pero hay muchísima profundidad. Y yo quiero que regresemos a donde nos quedamos la semana pasada. Roberto estuvo acá y prácticamente al final nos decía y nos mencionaba precisamente algo que escribió Pablo, que está ahí en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 5. Y fíjense lo que dice. Lo vamos a poner en la pantalla. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como hijos suyos, atrayéndonos a sí mismo por medio de Jesucristo. O sea que cuando le dices que sí a Jesús, él no dice déjame pensarlo. Dice: claro que sí, tú eres parte de mi familia, y te adopta como parte de su familia. Dice después en ese mismo verso, dice: esto era lo que él quería hacer y le produjo gran alegría. Amigos, no fue por accidente, o no fue porque alguien le estaba diciendo a Dios: oye, pobrecitos, mira, necesitan una familia, ¿por qué no los adoptas? No, dice que esto era su plan, esto es lo que él quería hacer, y que le trajo mucho placer, le trajo mucha alegría. Entonces la pregunta que queremos responder el día de hoy es: ¿por qué Dios quiere adoptarnos? ¿Por qué Dios quiere que seamos parte de su familia?
Y eso es lo que voy a platicar el día de hoy. Para empezar, yo quiero que todos participen en una pregunta que les quiero hacer. Y quiero que levanten bien alto la mano aquellos que están aquí sentados y que vienen o crecieron en una familia perfecta. ¿Cuántos? Perfecta. Nadie viene de una familia perfecta, no se hagan. Los que levantaron la mano se pueden retirar, por favor. No es cierto, no se pueden retirar. Qué padre que podamos decir, y muchos decimos, sí, mi familia es perfecta, pero la verdad, amigos, es que nadie viene de una familia perfecta. Nadie venimos de una familia perfecta, es la verdad. Yo creo que tú te puedes conectar conmigo y estás de acuerdo que hubo un momento en tu vida en que te diste cuenta, tal vez lo que crecí aprendiendo, lo que había en mi familia no necesariamente estaba tan bien. A mí me pasó cuando estaba recién casado. Mi esposa y yo tuvimos que mudarnos por mi trabajo a Japón y estábamos viviendo solos al otro lado del mundo. Y recuerdo que cada vez que teníamos alguna discusión o algún problema que resolver, ella terminaba con lágrimas y lloraba. Y yo decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué siempre que discutimos tienes que llorar? Dice, es que yo no puedo cuando tú me gritas. Y yo dije, caray, no es normal gritar cuando uno quiere arreglar algo. Yo dije, te voy a ser honesto, en mi familia uno de los dones que llegamos un poquito tarde a la repartición es la paciencia, la templanza. No llegamos muy temprano. Somos esos que queremos que las cosas se resuelvan rápido. Yo decía, amor, es que te levanto la voz porque ¿por qué perdemos tiempo? O sea, arreglemos esto rápido. Entonces yo levantaba la voz. Tal vez para ti fue algo diferente, no sé. Tal vez para ti fue algo un poco más complicado. Tal vez algún divorcio, tal vez un padre ausente, que tal vez estaba en casa pero realmente no estaba presente. Tal vez una madre soltera que quería demostrarle al mundo que sí podía educarte bien. Tal vez para ti fue algo más doloroso porque después de años de tener una idea descubriste secretos de familia en el pasado que te rompieron el corazón. Amigos, definitivamente de donde vienes influye en donde terminas. Eso es lo primero que te quiero compartir el día de hoy. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? De donde vienes influye en donde terminas. Si en tu familia tal vez batallaban con el dinero, muy probablemente vas a batallar con el tema del dinero. Si en tu familia el tema de la autoridad y del poder se usó de una mala manera, tú una de dos, o rechazas por completo cualquier cosa que tenga que ver con autoridad y poder, o tú mismo usas mal el poder y la autoridad. Tal vez en tu familia tuvo que ver con las emociones, porque eso no se expresaban las emociones. Aquí somos fuertes, aquí no decimos nada, nadie está triste, todos estamos felices. Y batallas para conectarte con tus emociones. O por otro lado, tal vez no te es fácil conectarte con las emociones de alguien más y no lo valoras en los demás. Amigos, definitivamente de dónde vienes impacta, influye la manera en la que te relacionas con otras personas, pero sabes, no solamente con otras personas, impacta la manera en la que te conectas contigo mismo. Y esto no es nuevo. Esto es algo que tenemos años estudiando. De hecho, sabes que hay un grupo de personas en los 50 que aparecen en la historia, psicólogos seculares, y ellos empiezan a estudiar y definen y desarrollan una teoría que probablemente si tú eres psicólogo o estudias psicología la has escuchado. Es la teoría del apego. La teoría del apego en los años 50 empezó y la verdad es que describe la dinámica en cómo nos relacionamos. Y el principio de esta teoría tiene que ver con que se requiere forzosamente presentar una conexión segura, un vínculo desde un niño. De hecho, viene desde el concepto de un bebé que necesita estar vinculado con su madre para sobrevivir literalmente, físicamente. Y eso impacta la manera en la que nos desarrollamos nuestras relaciones a través de nuestra vida en el futuro. Y la realidad, amigos, es que nadie tuvo una infancia perfecta. Muchos tuvimos tal vez algunas pequeñas carencias, otros tuvimos algunas heridas de niño. Y es muy interesante porque sabes que hay muchos estudios de esto. Lo puedes buscar, lo puedes googlear, le puedes preguntar ahí a tu inteligencia artificial favorita y te vas a dar cuenta que la mayor parte de los estudios, depende de quién le preguntes, pero mencionan que aunque muchos tuvimos la bendición de poder experimentar ese vínculo, la gran mayoría de nosotros, hablan de hasta el 80%, imagínense, 80% de las personas experimentaron alguna carencia, alguna pequeña carencia, algunos algún trauma, algunos, y me gusta decirle trauma con T chiquita y algunos trauma con T mayúscula.
Pero hasta el 80% de las personas experimentan eso en su familia de origen. ¿Sabes lo que eso significa? Que para que tú formes una familia con otra persona y no sean del 20%, porque si el 80% experimenta, tal vez tú estás diciendo, yo soy de ese 20%. Bueno, si tú eres de ese 20%, las posibilidades que te conectas con alguien más de ese 20%, ¿sabes cuáles son? 20% de 20, ¿cuánto es? 4%. Las posibilidades de que tú te conectes y formes una familia donde no hubo ningún tipo de carencia, ningún tipo de dolor, ningún tipo de cosas, es un 4%. Ahora, quiero ser súper claro acá, mis amigos, para que no se me depriman acá todos los que son papás. No se trata de venir a culpar a nadie aquí, ¿ok? No se trata de apuntar y decir, sí, es que mis papás, es que tus papás, es que nosotros como padres, y pegarnos y decirnos. No se trata de eso. Pero sabes que sí es muy importante saber de dónde vienes. ¿De dónde vienes para poder entender dónde estás parado el día de hoy? La única manera en la que podemos llegar a un futuro, la única manera en la que podemos conectarnos con cuál es nuestro futuro o dónde terminamos, es entender de dónde venimos, dónde estamos parados para poder tener un mejor futuro. Amigos, y esta es la verdad, esta es la conclusión del mensaje de hoy. Si se tienen que ir temprano, la conclusión es la siguiente: de dónde vienes, sí, claro que influye, pero la realidad es que no determina en dónde terminas. Si bien es cierto que de dónde vienes influye dónde terminas, la realidad es que no lo determina. Influye, no determina. Tu pasado te puede influir, pero no te va a definir. Y yo quiero que hoy, pues, pasar los próximos minutos tratando de decirles por qué esto es verdad, porque esto es una buena noticia y porque esto vale la pena trabajarlo y estar conscientes. Y para eso yo quiero reconocer algo y quiero ser muy consciente. Voy a compartir con ustedes algo que podemos ver que de hecho Pablo escribe y hace referencia en esta carta de los Efesios, pero no lo vamos a leer, se los voy a platicar. Es algo que tiene que ver con la Biblia, obviamente, pero en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en un libro que lo conocemos como el libro de los inicios. Es el libro de Génesis. Si alguien acá es seguidor de Jesús y dice, yo quiero estudiar la Biblia, ¿y dónde empiezo? El Génesis es buenísimo, hay muchísimos principios ahí. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente, quiero reconocer lo siguiente, y te quiero pedir algo, de hecho. Independientemente de cuál sea tu experiencia, tal vez tú creciste en la iglesia y en tu familia, esto que te voy a platicar ya lo has escuchado muchas veces. Yo sé que hay muchos que están aquí que probablemente lo han escuchado medio a medias, digamos, pero muchas cosas pues van a ser nuevas también. Y lo más seguro es que has escuchado cosas de la Biblia, específicamente de los escritos sagrados judíos, pues que tal vez te hacen ruido, no se entiende, no sé, eso no me gusta. Me gusta Jesús, pero eso no. Yo te quiero invitar a eso, mira, sacarlo y estacionarlo afuera, allá en la plaza. Vamos a estacionarlo allá. Por favor, cualquier prejuicio que tengas de que si eso es literal o no es literal, que si eso es figurado, que si es historia, que si es poema, por favor, eso no es lo importante. Lo que yo quiero que escuches con lo que te voy a compartir, que tiene que ver con esta historia en el Génesis, lo que es importante es que es muy profundo, es muy poderoso y representa la realidad humana de una manera espectacular. Tú te vas a dar cuenta. Son grandes verdades que representan la realidad de la existencia humana, y eso es lo que quiero que te quedes, lo real de las verdades que te voy a compartir. Y para eso quiero que vayamos al inicio, porque para responder a por qué tu familia de origen y de dónde vienes sí influye, pero no tiene por qué determinar dónde acabas, quiero que regresemos al inicio. Y ustedes probablemente han escuchado la historia: en el inicio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la historia que cada etapa, antes de que veamos ahí la primera familia, vamos a ver que Dios empieza a crear y hay etapas en las que va creando. Y cada vez que terminaba una etapa decía, oye, la luz, y después decía, oye, es bueno esto. Así dice el texto, dice, hizo la luz y era buena, y luego hizo los mares y era bueno, hizo los animales y dijo, oye, esto está bueno. Pero en el capítulo 2 de Génesis vemos que de repente da un reversón, porque dice, oye, esto no está bueno. ¿Alguien se acuerda que no estaba bueno? Que Adán estaba solo, el hombre estaba solo, y entonces dice que trae una ayuda idónea. Hay muchísima profundidad en eso, hoy no me voy a meter en eso, pero lo que les quiero decir es que lo que vemos ahí es que ahí ya después de que se presenta la familia, se presenta la comunidad, ya no solamente era bueno, ahí por primera vez dice era muy bueno. Y vemos a la familia
Vemos a la familia ahí, después de que observó cada etapa de su creación, llega este momento en el que ya está Adán y Eva, la humanidad en comunidad. Y amigos, tú y yo somos criaturas diseñadas a la imagen de nuestro Creador. Y tú y yo, al ser creados a la imagen de Dios, estamos diseñados para vivir en comunidad. Así como Dios vive en comunidad, tú te puedes meter al detalle y puedes ver que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Vive en sí en comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, viviendo en comunidad, creándonos para comunidad. Y ahí es donde vemos la primera familia en la creación, y la ponemos acá en la pantalla. Hoy va a ser un poquito, esto es la etapa de la clase. Pónganse sus gorras de que estamos en clase. Les voy a dar una clase rápida, pero créanme, no se desconectan porque vamos a llegar a algo muy importante. Entonces fuimos creados a la imagen de un Dios que vive en comunidad, y vemos que todo estaba muy lindo porque ya estaban viviendo en comunidad, y Dios dice que estaba muy bueno, pero después se presenta un quiebre, una fractura, algo que interrumpe, al parecer, este proceso creativo que Dios estaba teniendo, y vemos que algo salió mal. Hubo una relación que se quebró. Básicamente la humanidad, tú lo sabes, decide que Dios no es suficientemente confiable y deciden tomar las decisiones por sí mismos, definir qué está bien y qué está mal. Dicen: Dios no es confiable, vayamos a nuestro propio ritmo. Y de ahí se empezó a agrietar la humanidad, generación tras generación. Ustedes probablemente han escuchado la historia de Caín, y luego mató a Abel, y luego hubo traición, y luego hubo hermanos que se odiaban, y luego hubo hermanos que se traicionaron, y luego asesinatos, y luego una y otra cosa que vemos que se empezó a fracturar absolutamente todo, generación tras generación. La cosa se puso mal, hay un desastre, y en medio de ese desastre Dios elige una familia. Específicamente un hombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese hombre que Dios eligió y dijo: a través de ti voy a restaurar todo? ¿Cómo se llamaba? Abraham, el padre de la fe. Y era medio, yo creo, ofensivo, porque era un tipo de edad avanzada. Y le dice: de ti voy a crear una gran nación, y tus hijos van a ser tantos que no los vas a poder ni contar, así como las estrellas. Adán estaba ya grande, no tenía ni un hijo. Pero eventualmente ustedes saben cómo va la historia. Eventualmente Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, y después Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y luego Jacob cambia su identidad y su nombre en Israel. Jacob tiene 12 hijos, y parecía que esta promesa de Dios de impactar y bendecir a toda la tierra, que fue una promesa que le dio Dios a Abraham, parecía que se podría cumplir. Pero cuando llega la familia de Jacob, amigos, no puede haber una familia más disfuncional y tóxica que esa. Si tú conoces la historia, sabes de lo que estoy hablando. De hecho, hace unas semanas, si fuiste parte de nuestra reunión, sabes que estuvimos hablando de uno de los hijos de Jacob. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese hijo? El que vendieron como esclavo en Egipto, José, el soñador, el que tenía una relación con Dios tan estrecha que tenía la capacidad de interpretar los sueños inclusive. Y entonces vemos esa historia donde Dios quiere restaurar absolutamente todo, pero llega un momento en el que toda la familia de Abraham, la familia de Jacob, la familia de José, después de que muere José, estando en Egipto, terminan como esclavos en Egipto. Terminan como esclavos, y parecía que esto de la promesa no se podría cumplir, o no parecía que se iba a cumplir. Son esclavos. ¿Quién puede bendecir a alguien siendo esclavo? Y Dios levanta un hombre llamado Moisés, el príncipe de Egipto. Buenísima la película, ¿se acuerdan? Ese Moisés, Dios lo levanta y dice: yo quiero que vayas con el faraón en ese lugar donde estaban como esclavos, y le vas a decir lo siguiente. Y es algo muy interesante que quiero destacar, y lo voy a poner acá en la pantalla porque refleja y está conectada con lo que estamos hablando. Fíjense lo que dice Éxodo 4, 22 y 23. Dice: Israel es mi hijo primogénito, deja ir a mi hijo. ¿Por qué es importante? Porque es la primera vez que vemos en la Biblia que Dios llama a su pueblo, a su gente, hijo. Ustedes son mis hijos. O sea, no solamente los voy a liberar del cautiverio, no solamente los voy a liberar de la esclavitud, ustedes van a ser mi familia, yo los voy a adoptar. Y vemos que Dios lo hace eventualmente, los saca, los libera, cruzan el Mar Rojo. Tantas cosas ahí, pero al final vemos que Dios les entrega lo que hoy conocemos como la Torá, o la ley, las reglas, la constitución. Pero es importante esto, amigos, no se las entregó como
condición de que fueran su familia. Como ya eran su familia, Dios les dice: ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Ahora, así es como nos vamos a comportar. Y vienen los 10 mandamientos, y ustedes conocen la historia, y de ahí se generan un montón de cosas. Y básicamente, y son cosas tan interesantes porque son cosas que aún hoy día estamos apenas agarrándole la onda. En ese tiempo, ¿ustedes creen que sabían de gérmenes? No sabían nada de gérmenes, no había microscopios, no sabían, y Dios les daba reglas para que se pudieran proteger de ciertas enfermedades. Así es como tienen que comer, leyes la manera en que se van a comer, leyes alimentarias, reglas alimentarias. Y luego, oye, un día a la semana van a tener que descansar. Eso es una locura. Vivían de la tierra. ¿Tú te imaginas dejar de trabajar un día? Me muero de hambre. Y eso era una locura, pero se dieron cuenta que sí se podía y que era importante. Y Dios les dice: miren, yo los amo, ustedes son mi familia. Así es como nos vamos a llevar, así nos vamos a relacionar, así es como vamos a trabajar. Pero desafortunadamente, amigos, y la realidad es que este grupo de personas, esta familia que Dios elige, honestamente no tenían nada de especial. Eran tan buenos o tan malos como cualquier otro grupo de personas y pueblos de la tierra. Dios los había elegido no porque ellos habían hecho algo especial, o porque eran muy buenos, o porque se lo ganaron. Es por el amor de Dios, y Dios lo decidió. Dios los elige. Pero amigos, ellos fueron orgullosos y tomaron estas reglas y tomaron estas leyes, y la cosa siguió ahí fracturada. Parecía que había una luz, había una promesa, pero la cosa era terrible. Eran inconsistentes en el mejor de los casos. Un pueblo muy inconsistente, y parecía que esta promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra no habría de llegar. Amigos, faltaba algo. Específicamente faltaba un alguien. Y aquí es donde vemos la ejecución espectacular de ese plan de Dios dar un paso muy importante. Porque Dios decide enviar a un rey, a un último rey de Dios, que vendría a ser el Mesías, el ungido, el elegido, que no solamente iba a rescatar y restaurar la paz en Israel, porque estaban hechos mugrero, sino que iba a unir el mundo bajo su autoridad. Todo el mundo bajo su autoridad. Fíjense cómo lo describe Pablo ahí en Efesios, cuando está platicando todo esto que les estoy diciendo. Pablo dice lo siguiente en Efesios 2 capítulo 4, lo vemos ahí en la pantalla. Dice: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, o sea, los judíos, los de Israel, los hebreos que él eligió, y los que no son judíos, o sea, todos nosotros, ha hecho uno solo. De los dos pueblos hizo uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Amigos, Jesús vino a traer paz y nos reconcilió entre nosotros, y nos reconcilió con Él. Eso es lo que la cruz de Jesús hace. Y entonces vamos a poner ahí la cruz, porque amigos, esto es tan importante. Si tú eres seguidor de Jesús, tienes que escuchar esto. Jesús no simplemente vino a reconciliar tu relación con Él. O sea, no solamente te salvó a ti individualmente. Él vino a reconciliar el mundo entero a través de Jesucristo, y tú tienes la oportunidad de ser parte de eso. Es muy interesante. Fíjate lo que dice más adelante en el verso 6 Pablo. Quiero que por favor pongan mucha atención, porque esto es bien poderoso y es bien profundo. Dice en el verso 6: el plan de Dios. ¿En qué consiste, Pablo? El plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles, que es una manera de hablarnos a nosotros que no somos judíos, que creen en la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Y seguimos viendo este lenguaje de familia, herencia, hijos. Hay un Padre celestial que viene y dice: su plan era que todos gozáramos de esa herencia. ¿Cuál es esa herencia? Esa paz de la que estaba hablando. Y fíjate cuál es el propósito. Dice en el verso 10 más adelante, dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? Nos quiere utilizar a ti y a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios quiere que tú y yo seamos útiles. ¿Para qué? Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Su sabiduría es increíble, no es común, no es cualquiera. Hay una amplia variedad de sabiduría, dice, con todos los gobernantes y autoridades invisibles que están hasta en los lugares celestiales.
Amigos, lo que Dios está diciendo es: voy a unir cada familia y cada persona y cada historia y cada trauma y cada herida y cada cosa que hay en tu vida, y yo te voy a unir y los voy a unir y voy a formar una sola familia. No para que todos sean igualitos, salidos como de una fábrica, porque hay diversidad en la familia de Dios, hay diversidad en la iglesia, por supuesto que sí, pero aún con tu pasado, aún con tu historia, Dios decide: sabes que yo los voy a unir y voy a hacer una sola familia. ¿Por qué? Porque quiero que personas que son totalmente diferentes puedan mostrarle al mundo lo que solamente yo puedo hacer. Quiero que vean que aunque son completamente diferentes sus historias, sus heridas, su pasado, quiero demostrarle al universo el poder que yo tengo, algo que solamente yo puedo hacer. Y amigos, aquí es donde yo quiero ser muy práctico. La verdad, amigos, tú no estás aquí por accidente. El que tú formes parte de la familia de Dios a través de esta iglesia no es casualidad. Dios tenía un plan. Quería que tú fueras parte de la demostración más grande en la historia del universo de lo que Dios puede hacer con la humanidad, al traer paz, al reconectarnos con Él, al hacerte una nueva criatura. ¿Han escuchado tal vez algunos de ustedes eso? En Cristo, Pablo escribe en otra ocasión, dice: somos nuevas criaturas, creaciones nuevas. No nuevas porque es como del año, no, nuevas porque somos completamente diferentes, mucho mejores. No es un accidente, no es porque Dios le dio lástima tu historia y dijo: bueno, déjame lo voy a adoptar. Dios te quería a ti. Y otra vez quiero ser súper práctico con esto. Quiero que veamos lo que escribe Pablo ahí en el verso 16 más adelante. Dice: pido en oración, o sea, le está pidiendo a Dios, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Por qué tu historia, por qué tu familia de origen no tiene por qué determinar tu futuro y determinar dónde terminas? Porque, amigo, hay recursos gloriosos, inagotables, que están a tu disposición. Porque Dios quiere usar esos recursos para fortalecerte en su espíritu. Cuando Él se fue, dijo: quiero dejarles, de hecho es mejor que yo me vaya. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se fue y dijo: es mejor que yo me vaya. Ustedes tal vez no lo entienden, pero hay algo mejor. Mi espíritu mismo va a vivir en sus corazones. Y vemos el Espíritu de Dios presente en esta iglesia, en esta familia. Fíjense lo que dice el 17. Pablo sigue escribiendo esto y explicando. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. ¿Cómo? A medida en que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Dios está diciendo: yo voy a habitar en sus corazones. Y si bien es cierto que la falta de confianza, el hecho que ustedes como humanidad decidieron que no soy confiable, nos separó, hoy voy a permitir que su confianza en mí, su fe, nos pueda unir otra vez. El mismo elemento. La falta de confianza nos separa, la fe nos une. Y después termina Pablo ahí. Este es el último verso que quiero leer el día de hoy. Dice: yo espero, y esto es lo más importante, y me encanta cómo termina este fragmento diciendo: yo espero que puedan comprender. A veces no alcanzamos a comprender, pero Pablo dice: como corresponde a todo el pueblo de Dios. Escucha, si tú eres parte de la familia de Dios, si tú eres parte del pueblo, Pablo quiere que puedas comprender lo que a veces no alcanza a comprender. Dice: ¿qué es lo que quiere que comprendamos? Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Cuando deciden ser parte de su familia, sí van a traer sus cosas, sí van a traer sus heridas, sí van a traer sus historias, sí van a traer sus limitaciones, pero mi amor es tan grande que los voy a transformar. Yo puedo agarrar las cosas más terribles que te puedas imaginar y las puedo convertir en algo que sea digno de ser contado y de ser demostrado al mundo entero. Es cierto, amigos, que vivimos en un mundo roto, pero tú y yo, al ser parte de la familia de Dios, tenemos la oportunidad de ser esa luz. Por eso usan estas analogías.
Porque tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro, porque cuando tú eres parte de la familia de Dios tienes acceso a recursos inagotables, increíbles, y porque puedes echar raíces, y sobre todo porque el Espíritu de Dios vive en tu corazón y se puede habitar en sus corazones. Eso es lo mejor que puedes imaginar. Imagínate algo mejor que Dios está contigo en cada momento, no importa lo que estés pasando, no importa cómo estén tus relaciones. Y saben, es increíble porque a través de la historia de la humanidad hemos tratado de entender cómo nos conectamos, cómo nos relacionamos, cómo sanamos esas heridas emocionales. En los 80s, en los 90s, los psicólogos, y tú también lo vas a reconocer si estás conectado con esto, definieron e identificaron algunas cosas que son necesarias para que haya relaciones saludables, para que haya unión entre dos personas. Sobre todo estaba muy enfocado con el tema de matrimonios, pero esto aplica para todos. Y es súper interesante, súper increíble, porque las palabras que utilizaron y que se utilizan al día de hoy para describir cómo puedes restaurar relaciones son palabras que la iglesia ha estado usando por siglos. Parecen hasta palabras religiosas. Son las mismas palabras. Y quiero compartirte cuáles son. Hay 3 específicamente, 3 pasos, 3 fases que se tienen que dar para que haya una relación sana, y que tienen todo que ver con nuestro rol como la familia de Dios. Fíjate lo que les quiero compartir. Gracias al trabajo en Jesucristo tenemos la posibilidad de la reconciliación. Expiación se dice por ahí en algunas ocasiones. ¿Qué es la reconciliación? Simplemente que tiene que haber, o qué requiere la reconciliación, tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber perdón. Después de que hay un quiebre, después de que hay una deuda, después de que hay una herida, alguien tiene que decir: te perdono, te perdono. Alguien tiene que sacrificarse. Alguien tiene que tomar la decisión de decir: no me debes nada, quiero reconciliarme contigo. Eso fue lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Él viene y reconcilia nuestra relación con el Padre a través de su sacrificio. Tiene todo el sentido. Tiene que haber un sacrificio, tiene que perdonarse la deuda para que 2 personas se puedan conectar. Y no solamente hay reconciliación, sino que después viene algo que llamamos sintonización, o sea, una alineación. Cuando tú te reconcilias con alguien y una relación se restaura, tú quieres estar conectada con esa persona. ¿Cómo es como piensa? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es lo que le lastima? Y te sintonizas. Hay atención e intención en lo que los une. Y es la manera en la que puedes decir: ¿sabes qué? Es que yo quiero estar alineado contigo, quiero estar en la misma página contigo. Y hay una sintonización. Y cuando ya no hay nada que los separe, porque hay una reconciliación y están sintonizados, va a suceder el tercer paso, que es lo que llamamos vinculación. Esa conexión, ese apego que todos necesitamos, amigos, como humanos. Como hombre, como mujer, tú necesitas un vínculo para poder relacionarte sanamente con las demás personas, para poder conocerte a ti mismo. Necesitas ese vínculo, ese apego, esa conexión. Y eso es importante, no simplemente porque pues apego para que haya apego, vinculación para estar conectado porque está más bonito que estar solo. No es simplemente por eso, porque solamente cuando hay un apego, una conexión y una vinculación es que se puede dar la verdadera sanidad, la verdadera libertad de cualquier herida del pasado, de cualquier trauma del pasado. Cuando tienes esa vinculación, se puede presentar la verdadera vulnerabilidad de decir: estoy en un espacio seguro, estoy conectado de una manera segura. Eso es lo que nos lleva a un lugar que no tiene que ser determinado por el lugar de donde vienes. Reconciliación, sintonización y vinculación. Amigos, muchos de ustedes saben que yo tengo el privilegio de ser parte de una familia de origen espectacular. Todos los conocen acá. Lo que probablemente pocos, si tú me conoces, sabes, es que yo crecí como un hijo único de mi mamá. Y en mi niñez, a lo que ahora entiendo como un gran sacrificio, principalmente de mi padre, y ahora entiendo de toda su familia, fui un niño súper feliz.
Fui un niño súper amado, me sentí tan amado. Y tenía una relación espectacular con mi padre, eventualmente con mis hermanos cuando nos conocimos. Sin embargo, sin darme cuenta, yo crecí siempre queriendo ser ese niño perfecto. La relación que tenía con mi padre y con mis hermanos, aunque era espectacular y hubo tanta inversión y hubo tanto sacrificio, no era una relación cotidiana. No era una relación del día a día. No era de que hay tantos calzones y la cosa. No era eso. Y eso me llevó a querer ser el niño perfecto, el que siempre está peinadito, el que le va bien en la escuela, el que no se porta mal. Y hoy, gracias a lo que experimenté, gracias a Dios, yo tengo una familia, mi esposa que amo con todo mi corazón, tengo 2 hijos que ya están en su etapa adulta. Y me he dado cuenta que ese patrón que yo tenía de niño, de querer ser el niño perfecto, no lo dejé por completo en mi niñez. Amigos, no soporto que mis hijos se enojen conmigo. No soporto que las cosas estén mal. En algunas ocasiones inclusive estoy dispuesto a preferir ser su amigo que ser su padre. Tú sabes, si tienes hijos, que tú necesitas que tus hijos se enojen contigo en muchas ocasiones, sobre todo si están en la adolescencia, están en la juventud. Yo no lo soporto, me cuesta. Y saben, la razón por la que yo sé y hoy estoy parado aquí y tengo la capacidad de decirles es por 2 cosas. La primera es porque al estar expuesto en la familia de Dios tuve personas que me amaron tanto, personas como Roberto que ustedes conocen, que me amaron tanto para decirme de frente: Yair, yo veo esto en ti. Y decirme: yo te amo así como eres. Y tú traes algunas ondas, Yair. Y es gracias a la familia de Dios que hoy puedo disfrutar de una relación que jamás me imaginé que podía disfrutar con mis hermanos y con mi padre y con doña Yola, como la conocen muchos aquí. Una mujer tan amada y tan de muchas maneras responsable de que hoy esté aquí. Amigos, eso solamente se puede dar si vivimos en la familia de Dios. Cuando la gente pregunta ¿por qué? ¿Cómo está eso? Yo no lo entiendo, pero Dios lo hizo. La familia de Dios lo hizo. No hay manera de explicarlo. ¿Cómo es posible que podamos vivir en paz? ¿Y cómo es posible que pueda haber reconciliación, sintonización y vinculación? Eso es lo que pasó en mi familia. Eso es lo que hay. Y eso está disponible para ti. No importa cuál sea tu historia. No importa si tu trauma es de conte chiquita o conte grandota. La única manera en la que tu pasado no determine tu futuro es cuando tú decides ser parte y decir: Dios, gracias porque soy parte de tu familia y vives en familia. Y por eso Pablo constantemente, y algunos otros autores en el Nuevo Testamento, escriben constantemente estos famosos unos a otros. Tal vez los han escuchado. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros, restáurense unos a otros, acéptense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros, anímense unos a otros, sopórtense unos a otros, sométanse unos a otros. Amigos, esto no es una lista de buenos modales o ser un niño bien educado. Esto es como se ve una familia que vive en reconciliación, en sintonización, y puede disfrutar de un apego espectacular, una vinculación, una conexión que te permite ser vulnerable. Y entonces puede llegar esa sanidad, y entonces puede llegar esa liberación de la que tú probablemente dudas si alguna vez podrás hacerlo. Podrás ser libre. Amigo, yo estoy aquí para decirte que sí se puede. Así es como se ve. Y en esto quiero hacer una distinción importante, porque probablemente tú tienes tiempo siendo parte de este lugar y te encanta venir y te sientas y siempre tienes el mismo lugar de sentarte y vienes y cantas y escuchas. Yo les voy a decir una cosa, amigos: uno no asiste a su familia los domingos, uno participa de ser parte de una familia. Uno pertenece
a una familia. Y si tú estás viniendo, como te dije hace un momento, nada más aquí vienes y te vas a tu casa, lo que estás haciendo está bien, es consumir buen contenido cristiano, y eso está bueno, pero no estás perteneciendo a la familia de Dios, que te va a permitir vivir en reconciliación, disfrutar de la sintonización y de esa vinculación. Amigos, la sanidad que Dios diseñó no ocurre consumiendo contenido y asistiendo a un lugar los domingos. Ocurre perteneciendo, siendo parte de la familia de Dios. Así que yo te quiero dejar con 3 preguntas para que las reflexiones y probablemente puedas tomar alguna decisión que pueda cambiar tu vida esta semana. La primera: ¿estoy dejando que mi pasado determine mi presente? ¿Será que estoy dejando que mi pasado? ¿Será que conozco mi pasado? Probablemente tenemos que empezar por ahí. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy permitiendo que mi pasado determine mi presente? Número 2: ¿estoy conectado con la familia de Dios o solo consumo contenido cristiano? Y 3: ¿qué paso necesito dar esta semana para involucrarme más en la comunidad? Amigos, en Cristo, esto que escribió Pablo, que leíamos en Efesios, no simplemente nos restaura. Lo que hizo Cristo al venir, al sacrificarse, al traer esa reconciliación, nos está incorporando literalmente en una nueva especie de ser humano. No te lo pierdas. Eso sucede aquí. Tú y yo tenemos la oportunidad de genuinamente, eso que Jesús nos enseñó a orar, de genuinamente ser parte de eso que decía, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Tú y yo podemos ser el cielo en la tierra al ser parte de la familia de Dios, porque tu familia de origen explica parte de tu historia, pero la familia de Dios puede transformar tu futuro. Déjame orar por ti. Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu plan era perfecto, porque desde el inicio tuviste a bien el adoptarnos, el amarnos, el elegir ese grupo de personas de donde vendría tu mismo Hijo, Señor, nuestro Salvador, ese Rey que hoy queremos seguir y queremos abrazar como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Dios, yo te quiero pedir por cada persona que está en este lugar y que están escuchando probablemente este mensaje, y que lo que se compartió probablemente está revolviendo emociones en su interior y se están haciendo preguntas. Yo te quiero pedir, Padre, que sea tu Espíritu Santo, de ese que hablaba Pablo en esa carta, el que habite en su corazón, en sus corazones, y que puedan ver las cosas de la manera en la que tú quieres que las vean, Señor. Ayúdanos, Padre, a saber qué es lo que tenemos que hacer con lo que estemos escuchando, que probablemente esta semana podamos dar un paso hacia no simplemente asistir a la familia de Dios, sino ser parte de verdad. Tal vez tiene que ver con una conversación que se tiene que dar, tal vez tiene que ver con alguna decisión que se tiene que tomar, un compromiso que se tiene que dar, pero Dios trae claridad a cada persona para que puedan entender y tener la sabiduría para poder dar ese siguiente paso. Señor, darles la valentía, danos la valentía, Señor, de seguir caminando en este camino de la fe, conocerte más y disfrutar de esos inagotables e increíbles recursos que tú tienes para nosotros. Gracias por tu Espíritu, y quédate con nosotros, Señor, hasta que nos vamos a ver la próxima semana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.